Ante todo, buenos días. Mi nombre es Mario Arijulca Curi, representante de Consultea SAC, que es la consultora ambiental encargada de la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado. La consultora delimitó el área de influencia ambiental, que es el espacio que puede ser afectado por las acciones de un proyecto sobre su entorno. Por ejemplo, durante la etapa de construcción transitarán camiones y estos producirán ruido. Y el área hasta donde éste se escuchará, se considera como un criterio para esta delimitación. Otros criterios considerados son el del espacio ocupado por los componentes del proyecto, ya sean estos accesos, planes de tratamiento, entre otros. Otro criterio es el de las áreas aledañas a estos, así también el uso de modelos matemáticos de delimitación de ruido y aire, límites naturales como los cerros, entre otros. Del mismo modo, este análisis se realiza para las diversas actividades que se ejecutarán durante las etapas de construcción, operación y cierre, y cómo estos afectan al aire, ruido, suelo, flora, fauna, paisaje y personas. Básicamente, el área de influencia ambiental directa comprende impactos calificados como medios y altos, y el área de influencia ambiental indirecta, los impactos medios o bajos. Para llegar a hacer este análisis, primero se debe elaborar un estudio de línea base, que se podría decir que es la fotografía del momento, de las distintas características del área donde se pretende realizar el proyecto y sus alrededores. La línea base se compone de la parte física, que comprende al aire, ruido, suelo; biológica, que comprende la vegetación y animales silvestres; y social, que implica las características de los grupos humanos circundantes al proyecto. El medio físico comprende el estudio de la calidad ambiental y de diversas ciencias que estudian el agua, suelo, aire. Para el muestreo de la calidad ambiental se requirió de los trabajos de un laboratorio acreditado por INACAL, que ejecutó el muestreo ambiental cumpliendo con todos los protocolos correspondientes, además de su posterior análisis. Esta actividad contó con el acompañamiento del Comité de Monitoreo y Vigilancia Ambiental, conformado por pobladores del área de influencia social y algunas autoridades locales, para corroborar la transparencia con la recolección de datos de las temporadas seca y húmeda. Así también se contó con la presencia del equipo de SENACE y la Autoridad Nacional del Agua en la época húmeda. El muestreo físico de época húmeda se ejecutó del 18 al 21 de febrero del 2020 y el de época seca del 7 al 10 de septiembre del mismo año, obteniéndose información de la calidad del aire, ruido y suelo. No se pudo muestrar agua en las quebradas debido a la falta de flujo. Durante el muestreo, se tomaron 5 muestras representativas del área donde se ubicarán los componentes principales. Y luego de su análisis en laboratorio, se concluyó de que no se superaron los estándares de calidad ambiental de suelo, dados por el Decreto Supremo 011-2017 del MINAM. Para el muestreo de calidad del aire se utilizó un equipo que estuvo en campo captando diversos contaminantes en un periodo de 24 horas, concluyéndose en que los 3 puntos de aire muestreados no superaron los estándares de calidad ambiental, dados por el Decreto Supremo 003-2017 del MINAM. Para el ruido se utilizó un equipo especializado en determinar la calidad del ruido ambiental durante el día y la noche, concluyéndose en que no se superaron los estándares de calidad ambiental de ruido, dados por el Decreto Supremo 085-2003 del PCM. Los resultados se dan principalmente a su ubicación, ya que es un desierto, alejado de cualquier intervención humana. A continuación explicaré otras características del medio físico. El clima es semicálido, es decir, árido con nula o poca lluvia, alcanzando unos 7.2 milímetros en promedio para el mes de febrero. La temperatura promedio mensual es de 19 grados centígrados, que influye en la presencia de humedad, es decir, agua en estado gaseoso en el aire.
alcanzando un promedio de 62% mensual. Y la evapotranspiración, es decir, la pérdida de agua en un área del suelo y de la vegetación por las altas temperaturas. Esta es de 72 milímetros. El viento viene del suroeste y va hacia el noreste durante todo el año, es decir, va en dirección a la ciudad de Moquegua, a una velocidad de entre 1 y 8 metros por segundo. Esto se siente como una brisa muy débil. Los vientos tienen como una barrera natural al Cerro Homo, debido a su gran altitud, superando al proyecto en 469 metros, limitando así cualquier perturbación. En el departamento de Moquegua se desarrollan 3 fenómenos extraordinarios, como lo son el fenómeno del Niño, la Niña y vientos fuertes. Sin embargo, estos no tienen influencia directa sobre el área del proyecto. Asimismo, la topografía, que se encarga de la representación gráfica de la superficie terrestre, determinó que en el proyecto los componentes se ubican entre los 1200 y 1350 metros sobre el nivel del mar. La fisiografía, que es la ciencia que estudia la forma del relieve, determinó que los componentes se construirán sobre la pampa Guaneros y zonas colinosas. La geología, que es la ciencia que estudia la composición y estructura interna y superficial de la Tierra, indica que de todas las formaciones geológicas a nivel regional, se destaca la formación Sotillo, ya que sobre esta se emplazan los componentes principales. Esta se compone de areniscas de colores grises, blancos, amarillos y rojizos. A nivel local, se encuentra sobre depósitos cuaternarios, es decir, depósitos recientemente formados por la acción del viento y por la influencia de quebradas, encontrándose en él piedras gruesas, gravas, arenas y arcillas. La geomorfología es la ciencia que estudia el origen y comportamiento del relieve. Esta se ubica sobre diversas formas que determinan los distintos relieves del suelo, como lo son las colinas, montañas, lomadas, terrazas, los cuales son modelados por agentes externos, como el clima, el transporte de sedimentos, el flujo de detritos, el cual voy a detallar más adelante, depósitos de materiales, que al dejarse de efectuar estas acciones, se acumulan. En el área del proyecto es probable la ocurrencia de sismos con una intensidad de 9 grados a la escala Mercalli, debido a su ubicación geográfica. Sin embargo, el estudio geotécnico, que se encarga de estudiar las características de los materiales del terreno, indica que el área del proyecto es estable. El estudio hidrogeológico, que analiza las aguas subterráneas, indica que estas no existen, debido a que la poca precipitación es retenida por la arena seca de la superficie, además de la incidencia de las altas temperaturas, evitándose su infiltración. La hidrología estudia el agua terrestre, por lo que indica que las quebradas que cruzan el acceso proyectado son las denominadas Guaneros, Matacaballo y Om, las cuales son secas. Sin embargo, a pesar de eso, se tiene planeado la construcción de badenes, que es un tipo de puente, sobre estos cruces. Los suelos encontrados son clasificados como guaneros y huatipuca. Estos tienen en común la ausencia de vegetación, bajo porcentaje de materia orgánica y su alta alcalinidad. Estos suelos son de protección, es decir, no reúnen condiciones necesarias para realizar cultivos. En este caso, debido a las características del suelo, topografía y drenaje. El uso actual de tierras es de improductivas. La calidad del paisaje es media, debido a la presencia de zonas montañosas. Sin embargo, no se planea hacer algún tipo de construcción sobre ellas. Lo más resaltante es la vulnerabilidad natural del proyecto frente al flujo de detritos. Este consiste en el movimiento de agua y lodo que se forma en las partes altas de la cuenca, debido a las lluvias en épocas de avenida.
Este flujo transita por la quebrada Guaneros afectando la carretera de la Panamericana Sur, sepultándolo con material de arrastre. Así también se tiene contemplado que este fenómeno incida sobre el acceso proyectado que cruza sobre esta quebrada. Sin embargo, se planea la ejecución de un badén, que es un tipo de puente, en esta zona para evitar dificultades en el transporte. A continuación, doy el pase al siguiente expositor. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Robles, responsable de la elaboración de la línea base biológica del proyecto Huatipuca. La línea base biológica es el resultado de un estudio multidisciplinario en el cual se realizó un inventario entre las temporadas seca y húmeda de la flora y la fauna y también de algunos componentes microbiológicos presentes en el área de estudio. Y se procederán a explicar a continuación de manera resumida. Principalmente, el área de estudio se encuentra en el desierto, un ambiente con escasa o nula vegetación en casi todos sus componentes, de una geografía bastante accidentada. La cobertura vegetal es casi nula. Nos encontramos en una ecorregión de desierto semicálido y también en una zona de vida de tipo desierto desecado, según las definiciones técnicas. Esto quiere decir de que en el área de estudio existen pocas precipitaciones, predomina el desierto con dunas, arenas y algunos cerros, y la vegetación es escasa o nula. Entonces, el estudio se realizó en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, en un polígono o en un área de estudio a través del cual se dispusieron estaciones de muestreo, o sea, puntos, 11 puntos. Y en cada estación de muestreo se realizó un trabajo multidisciplinario con un esfuerzo equitativo para cada una de estas estaciones. Y en cada una de estas se realizó un estudio específico de inventario de flora y fauna. En primer lugar, tenemos la flora silvestre o la vegetación presente en el área de estudios. Principalmente utilizamos transectos, como se puede deducir, es una línea a través de la cual el especialista realiza un conteo específico de los individuos de plantas presentes en el área. En total, se realizaron 22 transectos en toda el área de estudio. Y en tiempo se acumuló 660 minutos de trabajo por cada temporada, o sea, 660 minutos en la época seca y 660 minutos en la temporada húmeda. No existe vegetación en las zonas cercanas o aledañas a donde se van a construir los componentes del estudio. La vegetación se restringe a las 4 primeras estaciones de muestreo que se encuentran en la entrada, cerca de la carretera. Y de estas pocas plantas que se han registrado, existen 2 que sobresalen sobre las demás. 2 especies que sobresalen por el hecho de ser endémicas. ¿Y qué quiere decir que sean endémicas? Que su distribución geográfica es restringida, que solamente habitan en determinados lugares. En este caso, en el territorio peruano. Entonces tenemos un arbusto y un cactus que se encuentran en esta categoría. El proyecto en general no va a afectar directamente los ecosistemas donde viven estas plantas porque no se van a realizar construcciones en esa zona. Y vuelvo a redundar, en el área en donde se van a construir los componentes no existe vegetación. El siguiente grupo taxonómico a evaluar son las aves. Y para estudiar las aves se realizaron metodologías específicas llamadas conteos por puntos. Es decir, se distribuyeron en total 110 puntos de conteo en toda el área de estudio, acumulando 1100 minutos en cada temporada, o sea, 1100 minutos en la temporada seca y 1100 minutos en la temporada húmeda. Básicamente el especialista camina a través de 10 puntos de conteo por cada estación, deteniéndose en un área de 1 kilómetro aproximadamente, cada 10 minutos para poder realizar un inventario
utilizando binoculares y cámaras con teleobjetivos, fotografiando y registrando así los pocos individuos de aves presentes en el estudio. De todas las especies, que son escasas ya de manera natural en esta zona, sobresale el martín peruano, o como su nombre científico lo indica, Progne murphy, porque según los listados internacionales de conservación es una especie vulnerable. Sin embargo, este martín peruano, que es una pequeña golondrina, no va a ser afectado por el proyecto debido a que el proyecto no es invasivo y no va a perjudicar su ambiente natural. No va a fragmentar o destrozar los lugares en donde anidan, porque esta especie se ha registrado en las zonas aledañas al proyecto, no donde se van a construir los componentes. Sin embargo, se va a realizar un programa de monitoreo para poder vigilar cómo se comporta su población a través del tiempo y garantizar su buen estado. A nivel de la mastofauna o mamíferos, hemos estudiado dos tipos de mamíferos principalmente: los roedores o mamíferos menores y los mamíferos mayores. Dentro de los mamíferos menores tenemos al ratón de Lima o Phyllotes limatus, que es un ratón silvestre o campestre que se encuentra distribuido desde la costa central hasta Chile. No es una especie endémica y tampoco se encuentra en categoría de conservación. También se han registrado dos especies de zorros, el zorro colorado y el zorro gris, pero su registro ha sido indirecto. O sea, las hemos registrado a través de sus excrementos o de sus huellas. Para el tema de mamíferos mayores se han hecho caminatas, en las cuales se han ido registrando las huellas o evidencias de su presencia en el área de estudio. Y para los mamíferos menores se han utilizado trampas de captura viva, trampas que se llaman Sherman, que son pequeñas cajas de lata a través de las cuales se utiliza un cebo y el ratón cae capturado sin sufrir daño alguno. Fue identificado, fotografiado y posteriormente liberado, luego de haber sido debidamente identificado. En total se utilizaron 330 trampas en todo el área de estudio. A nivel de la herpetofauna o los reptiles presentes en el área de estudio, se utilizó una metodología específica llamada BES, que viene de las siglas en inglés, traducidas al español, relevamiento por encuentro visual, en el cual un especialista realiza caminatas específicas buscando los hábitats donde se encuentren estas lagartijas. En total, en minutos, se han acumulado 1.485 minutos por cada temporada, o sea, en la época seca y en la época húmeda. En este estudio se han descrito dos especies de reptiles: la lagartija chiribaya, o Liolemus chiribaya como es su nombre científico, que es la más importante porque es una especie endémica, a Moquegua. Esta es una especie que se ha registrado en la zona de ingreso y también en el área aledaña al proyecto. Entonces se van a tomar las medidas para mitigar los impactos que puedan sufrir estas poblaciones y garantizar su supervivencia y el buen estado de conservación de los lugares donde viven. La siguiente lagartija es un gecko, una pequeña lagartija bastante común en la costa peruana, que no se encuentra en ninguna categoría de conservación. El otro grupo evaluado son los insectos, la entomofauna. Los insectos son abundantes en casi todos los ecosistemas y en Huatipuca no es la excepción. En las dos evaluaciones realizadas en las épocas secas y en las épocas húmedas, los grupos más importantes han sido los dípteros. ¿Y qué son los dípteros? Básicamente son insectos alados, parientes de las moscas y mosquitos. Y el siguiente grupo son los himenópteros. ¿Y cuáles son los himenópteros? Son los insectos formados principalmente por hormigas y avispas. Entonces, entre moscas, mosquitos, hormigas y avispas son los grupos más abundantes en Huatipuca.
No existen especies de insectos que se encuentren en alguna categoría de conservación. Sin embargo, estos insectos son la base de este ecosistema porque sirven de alimento para las lagartijas, para los zorros y también polinizan las escasas plantas que se encuentran en la zona de acceso. El siguiente grupo evaluado en otras estaciones de muestreo específicas es la microbiología. Para hacer el estudio microbiológico se seleccionaron los componentes que van a ser impermeabilizados por geomembrana en donde eventualmente pudiese ocurrir algún derrame y se pueda mitigar inmediatamente. Entonces se tomaron muestras de suelos en los componentes y también en puntos lejanos a los componentes para que nos sirva de un punto blanco o comparativo. Es así que se realizaron trabajos de campo en transectos en donde se muestrearon 2 kilos de suelo. Estos fueron llevados en 2 temporadas, en la época lluviosa y en la época seca, fueron llevadas a laboratorios debidamente acreditados, en los cuales fueron analizados. Y luego el especialista o la especialista en este caso realizó el informe, en el cual se concluyó que existen bacterias y hongos ambientales en las estaciones de muestreo de manera natural. A pesar de ser un desierto, ya existe vida en este suelo, vida microscópica. Y además, no existen especies de bacterias, parásitos u hongos que estén implicados con la salud pública. Esta línea base sirve para que después, cuando se ejecute el programa de monitoreo microbiológico, se compare si existen variaciones o no ocasionadas por el proyecto y garantizar el buen estado del suelo. Ahora doy pase a la siguiente ponencia. Muchas gracias por su atención. Soy la licenciada Jacqueline Espinosa Gálvez, especialista social de Consultea SAC, encargada de realizar la línea base social y el plan de participación ciudadana del proyecto Huatipuca. El proyecto Huatipuca se encuentra en la provincia de Moquegua, el Mariscal Nieto, en la región Moquegua, en el distrito de Moquegua. El área de influencia directa se encuentra en el sector La Rinconada, en los fundos Santo Domingo, Santa Ana, La Merced, Cupini, Zacata, San Julián, Tamayito y Fundo Biondi. Estos espacios se han considerado como área de influencia directa porque son las poblaciones más cercanas, ¿no? Aquellas que podrían experimentar algún impacto positivo o negativo durante la etapa de construcción, operación y cierre del proyecto Huatipuca. Otra consideración ha sido la distancia, ¿no? Estas poblaciones se encuentran entre 6.3 kilómetros a 7.8 kilómetros de distancia hacia el lado derecho del eje de la vía que va hacia la ciudad de Tacna. La línea base social tiene como objetivo analizar las características socioeconómicas del área que conforman el área de influencia directa. El segundo objetivo es conocer la percepción, la apreciación y sugerencias de los principales grupos de interés del área de influencia. Además de identificar los principales problemas sociales que se presentan dentro de esta área. Para la línea base social hemos utilizado información secundaria, que es básicamente la recopilación y sistematización de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, entre otros. La información primaria está realizada a través de 2 mecanismos. Entrevistas semi-estructuradas se han sido realizadas con la finalidad de conocer, por ejemplo, la problemática social, las principales actividades económicas, así como conocer la percepción, los beneficios y ventajas y expectativas que los actores sociales identifican sobre el proyecto. Dentro de las personas entrevistadas tenemos a la subprefecta provincial, a un especialista en salud ambiental de la Gerencia Regional de Salud, a la subprefecta regional de Moquegua, a la gerenta de estudios de la Municipalidad Provincial, al gerente de la Cámara de Comercio, al presidente de la Junta de Usuarios del Distrito del Río de Moquegua, al presidente de la Junta Vecinal de la Rinconada, a su tesorera, al gerente técnico de la Junta de Usuarios del sector de Río de Moquegua,
así como al presidente de la Comisión del Subsector Hidráulico La Rinconada, su vicepresidenta, y al gerente de Minagri, de la Gerencia Regional de Arequipa. También se trabajó en información primaria, se hizo encuestas, ¿no?, a la población que está más cercana a esta zona, ¿no? En este caso, con la finalidad de caracterizar a cada una de las familias que se encuentran dentro del área de influencia directa. En este caso se realizaron 51 encuestas, 6 en Santo Domingo, 5 en Santana, 6 en La Soledad, 6 en La Merced, 5 en Cupini, Zacata, San Julián, Las Flores, Tamayito, lugares donde se ha podido levantar información primaria. Con esta información hemos obtenido datos estadísticos, demográficos, como conocer que existen en la zona aproximadamente 146 habitantes, 82 eran mujeres, 64 varones. De esta población, si lo dividimos en grupos etarios, tenemos que de 0 a 14 años, 16 personas, de 15 a 64, 24, de 65 más, 36. Esto nos permite identificar la población económicamente activa, que son 94 personas y representan al 64.38. Si queremos conocer el nivel educativo de esta población, debemos indicar que la mayoría culmina la secundaria. Un grupo muy importante, más del 30% de la población, ha hecho estudios universitarios completos como estudios técnicos también. Si queremos, sobre la población que sabe leer y escribir, identificamos 106 personas y que saben solo leer 17. Respecto a la salud de esta población del área de influencia directa, debemos indicar que la mayoría se atiende en el puesto de salud Bodeguilla, y este establecimiento de salud se encuentra muy cerca del sector La Rinconada. Dentro de las principales enfermedades que se identifica para la población es la dermatitis, también problemas de faringitis, amigdalitis y bronquitis, así como cortes por el trabajo que se realiza en la zona. Respecto a la tenencia de las viviendas, 29 familias son propietarios de sus viviendas, 12 de las viviendas han sido cedidas por un familiar y 7 están en calidad de alquiladas. Respecto al abastecimiento de agua, 31 de las viviendas tiene agua potable dentro de sus casas y 15 fuera de ellas. Otros compran el servicio o piden al vecino. Respecto al sistema de alcantarillado, la mayoría tiene un pozo séptico o un pozo ciego dentro de sus casas. Respecto a la energía que estas familias utilizan, 35 viviendas tienen el servicio a través de la empresa Electrosur y 12 utilizan un generador para abastecerse. Respecto al combustible que utilizan para cocinar, utilizan mayormente leña, y solamente 9 viviendas utilizan un balón de gas. Respecto a la población económicamente activa, 94 se encuentran en edad de trabajar, de las cuales solamente 52 se encuentran actualmente laborando, 32 son varones y 20 son mujeres. De la población desocupada encontramos que 18 son varones y 24 son mujeres. Y de la población que la no PEA, debemos identificar que se encuentra en la población que está entre 0 y 14 años y la mayor de 65. Sobre el tipo de cultivo que tiene esta zona, que es netamente agropecuaria, la mayoría siembra alfalfa para alimentar a su ganado vacuno, además de maíz, papa, cebolla, choclos y hortalizas para el consumo familiar, así como frutas como la uva y la sandía. Respecto a la crianza de animales, identificamos que la mayoría de las familias crían animales de corral, aves mayormente, así como también crían cuyes, y también se identificó que 28 de los encuestados tienen ganado vacuno, también tienen ovinos, porcinos, además de caballos. Respecto a la percepción que se ha identificado para la población que tiene sobre el proyecto,
Se identifica una percepción positiva y una percepción negativa. Los que piensan que el proyecto es positivo es porque creen que va a haber menor contaminación, va a traer mejoramiento en la parte agropecuaria, es aceptable siempre y cuando no se contamine y que también va a traer mayor empleo a la zona. Los que consideran que el proyecto tiene una percepción negativa es porque creen que va a haber mayor contaminación, pueden reincidir en problemas como han tenido en otros proyectos anteriormente, o puede traer olores fétidos como afectar a la agricultura. Sobre los principales problemas sociales que se identificó en la zona, la mayoría identificó que los servicios básicos es uno de sus principales problemas. 27 familias indicaron que las vías están en malas condiciones, las vías de comunicación, las carreteras, y 11 que no cuentan con un transporte público para trasladarse a la ciudad y necesitan mayor apoyo en el tema agrícola y ganadero. Ahora vamos a pasar el tema de participación ciudadana. Esto, por ser un estudio de impacto ambiental, tiene como objetivo elaborar un espacio de diálogo, comunicación y transparencia que nos permita recoger algunas preocupaciones, expectativas y propuestas, además de sugerencias, con la población más cercana, como con los grupos de interés. El plan de participación ciudadana, como lo han indicado anteriormente, tiene 3 etapas: antes de la elaboración, durante la elaboración del estudio ambiental y durante la evaluación. Este mecanismo de participación ciudadana se inició en el 2019 con los siguientes mecanismos ya realizados: 2 talleres participativos en el Hotel DME de Moquegua, un taller en el restaurante campestre Las Tinajas del Conde, en el kilómetro 11, donde se entregó material informativo de la empresa y del proyecto, además de implementar una oficina de información permanente cerca al restaurante Las Tinajas, donde se puede tener un buzón de sugerencias y un libro de visita. ¿Cuándo se realizaron estos talleres participativos antes de elaborar la elaboración del estudio de impacto ambiental? Se realizó el 4 de octubre del 2019, donde asistieron 43 personas, y en el segundo taller, que se realizó en el restaurante Campestre Las Tinajas, se hizo el 5 de octubre del 2019 y asistieron 62 personas. Las principales preocupaciones de la población en estos 2 eventos ha sido que el proyecto no traiga ningún problema al medio ambiente. El segundo interés que presentó la población en estas actividades fue que poder participar en el Comité de Monitoreo Ambiental Participativo para la recolección de información de campo. Y algunos participantes solicitaron que por favor se tome todas las medidas preventivas para evitar que no se produzca ningún tipo de contaminación. Ahora, estamos en etapa de elaboración del estudio de impacto ambiental en ejecución. Entonces, para esto se ha hecho un taller informativo no presencial por el tema de la pandemia, ¿no? De la emergencia sanitaria. Esto es un evento que se ha programado a través de la radio. A la vez se entregará material informativo y se continuará con la oficina de información permanente en un horario modificado. Además, como mecanismo complementario, tenemos el monitoreo de vigilancia ambiental participativo, es un grupo reducido. ¿Por qué se conforma este comité de monitoreo de vigilancia ambiental participativo en esta etapa de elaboración del estudio de impacto ambiental? Con la idea de que nos hagan un acompañamiento para los muestreos de la línea base física y biológica en las 2 épocas, época húmeda y seca. En la época húmeda se realizó del 18 al 21 de febrero del 2020 y participaron 4 miembros del comité de monitoreo. Y en la época seca se realizó del 6 al 10 de octubre del 2020 y solamente participaron 3 miembros. Durante la evaluación se continuará con la audiencia pública, no presencial por el tema de la emergencia sanitaria,
Igual se continuará con la entrega de material informativo, la población tendrá acceso al estudio de impacto ambiental detallado, como también al resumen ejecutivo. Se continuará con la oficina de información permanente en el horario modificado y con el buzón de sugerencia y el libro de visitas. Para este mecanismo de participación ciudadana, como taller participativo, que es en el momento que nos encontramos hoy, se estableció realizarlo a través de Radio Americana por fusión aquí en la zona. Además que esta radio cuenta con un Facebook que actualmente está transmitiendo el taller. Para poder difundir este mecanismo de participación ciudadana, se han entregado cartas a las familias que se encuentran en los fondos, oficios a los grupos de interés que se encuentran en la ciudad de Moquegua, como dentro del sector La Rinconada, y también se ha difundido el taller radial, además del pegado de afiches en diferentes lugares, tanto en Moquegua como en la influencia. Para la oficina de información permanente, se ha establecido un horario de lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y en las tardes de 2 a 4, ¿no? Si ustedes no pudieran asistir a la zona, también tienen el acceso a 2 correos donde pueden solicitar información o hacer consultas, que es consultas@towerandtower.com.pe, informes@towerandtower.com.pe. Seguiremos con la oficina de información permanente, donde ahí se continuará con el buzón de sugerencias de una manera física, y tendremos el libro de visitas donde ustedes puedan consignar sus preguntas. Para este evento se está manejando tres números telefónicos donde ustedes pueden llamar y hacer sus consultas, sus preguntas, sus interrogantes, o mandar mensaje de texto para poder responder a cada una de sus expectativas, ¿no? Los números telefónicos son el 9951053774, el 9491651403, el 96499324.2. Muchas gracias por su atención y agradecemos que hayan escuchado este taller participativo.